Ford te lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. 6:30 de la tarde en la República Argentina. 104 cosas que hay que hacer, Jirafa. Número 75. 75, sí. Cruzar los Andes a caballo. No. Epa. Bueno, acá siempre. Pero eso va a costar. Sí. Acá no, yo no me he subido a un caballo. No Ajá. sé ustedes de Yo me montar a subí 2 caballo. veces. Una vez en ficción y una vez en la vida real. Yo digamos, en Mateo me he subido. Más no. Bueno, ahí también, pero eso no es subirse No a es caballo. subirse a caballo. Subirse a caballo es ir al lomo del caballo. Al lomo del lomo caballo. del Tal vez caballo. con una Montura. Con una montura, pero Mateo es subido. Bueno, cruzar los Andes a caballo Sí. consta de 10 días. Ajá. Imagínate, 10 días, 9 noches, ¿Sí? 8 días en la cordillera, Pa. 7 días montados a caballo. ¿Sí? Pablo la auspicia Hipoglós, más un día de descanso en el Valle de los Patos, el 6º día. Y ese 6º día te abrazás como... No tenés señal de celular, nada. ¿Es por donde cruzó San Martín? Claro, exacto. Esta Lindo, expedición está bueno. nos invita a descubrir un camino lleno de historia, transitando la misma ruta empleada por el general Don José de San Martín para vivir en carne propia la magnífica epopeya. Lo hizo Nacho Girón, Eso está bueno. hacerlo. Ernestina Pais, Pero hay lo muchos hicieron, famosos. ¿De verdad lo hicieron? Sí, claro. Mirá, Está bueno llegar y cagarte a piñas con españoles. claro, como para decir... Como para decir todo. Ah, lo hacemos completo. Cautivados por la inmensidad de la cordillera, recorreremos, lo da como un hecho, Sí. paisajes inigualables alcanzando una altura máxima de ¿De? 4.500 ¡Wow! metros. Es un montón. Cosas a tener en cuenta para el cruce de los Andes. Y llevar agua. Dormirás a la intemperie, amo Sí. intemperie. ¿Y si se larga? Mirando los cielos y el millón de estrellas. ¿Si se larga? Joda. Bien, 2. No habrá baños, ni siquiera baños químicos. lo haces ahí. Deberás hacer tus necesidades en la tierra y enterrarlas, Muy bien, Bien. como hizo el general. claro. Se puede hacer con niños a partir de los 6 años. No Mirá. entiendo por qué hay que enterrar a los excrementos. Bueno, Y debe ser me para parece que se está claro, composten y no haya... No entiendo si es un tema ecológico o más de buen gusto. Claro. Buen gusto no hay nada. De No, buen nada. gusto acá no hay nada. Sí, ¿qué Debe más? llevar 2 mudas de ropa Ajá. y, si crees en Dios, encomendarte Rezar. y rezar. Bien. Yo no estoy para hacerlo. La pregunta es, ¿y después hay que volver? Claro. No es que te quedas allá. No. Bien. Yo no estoy para hacerlo, por eso lo pongo en la lista de las cosas que hay que hacer antes de morir, así alarga un poco más el asunto. Bueno, muy bien. Ustedes, yo creo que Oblap se anima, creo que Nacho Sosa se anima. Sí, no sé andar a caballo, anduve No, un par de veces. la verdad pero que- me encantaría hacerlo. 7 días Me acá. gustaría. No sé si son distintos los caminos. Me gustaría vivir eso que vivió el general San Martín. Pero es un viaje interno muy poderoso, hay que Muy estar poderoso. muy bien con la mente de uno. Sí. Yo no Hay que califico. estar muy bien con la cola de uno, Con la porque cola si no estás también. acostumbrado debe ser tremendo, Y ¿eh? hay que aprender primero a andar a caballo. y- Claro. Yo Pa- creo que estos caballos me parece que le dicen al oído, llevar el gordo hasta Chile. Y O va. sea, Claro. puede ser. No, y estar ahí, que te toque un buen grupo también. Claro. ¿no? Bueno. Y no. la noche. Y Muy la bien. noche difícil. Y sí, Bien. insisto, no puede ver Netflix, nada. Nada. No. Bueno, no se apuntan. Ya está para que Guido haga un podcast sobre el tema, ¿no? Sí, ya. Los que cruzaron a El caballo. cruce de los Andes de taurinos, solo Sí, taurinos claro. te hacen. 6:30 de la tarde en la República Argentina. Hoy, aquí, en Vuelta y Media, hay fútbol o muerte. Con Ford recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. La mitad